y por tanta concurrencia. Veo que somos bastantes los que estamos. Eh, bueno, mi agradecimiento a los presentes, a la comisión directiva, y esta es la forma así en que presentaron esta reunión. Yo previamente había hecho esta diapositiva de inicio, que lo único básicamente que cambia es, yo tengo adoptada la abreviatura de PCC19, ¿sí? Por el plasma de convalecientes de pacientes COVID-19. Como se dijo, yo trabajo en el Hospital Tornú, ya soy el ex jefe de hemoterapia, ahora soy el jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento. Sigo divirtiéndome, ejerciendo mi profesión como hemoterapeuta en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Mi carrera profesional y académica está muy ligada a la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, y desde ya no tengo ningún tipo de conflicto de intereses para esta presentación. La idea hoy era, como objetivo de la presentación, dar información general sobre este tema, comentar los posibles mecanismos de acción, tratar de hablar un poco y revisar cuál es la evidencia que avala la utilización de plasma de convalecientes de COVID-19, difundir los requisitos y características de la donación por plasmaféresis. Me pareció importante apuntar a este tema por una cuestión de los donantes, ¿sí? Que tienen muchas preguntas y tienen mucha voluntad por donar, los pacientes en realidad recuperados. Y bueno, básicamente el punto 5, el más importante, tratar de contestar cualquier inquietud que surja en el auditorio. Yo les voy a comentar esto en primera persona, ¿sí? Es esta historia. Ya cuando empezó la pandemia de COVID-19, sabíamos que el tema del plasma, de la utilización de plasma de convalecientes, se había utilizado en otras patologías infecciosas, algunas respiratorias, otras no, como el SARS, el influenza, el ébola. Y en nuestro país es muy importante la experiencia que hubo con el tema de la fiebre hemorrágica argentina, con el virus Junín. Inclusive, creo que fue por allá en el mes de marzo, la doctora Arcuri, una farmacéutica y bioquímica, que es la encargada en el servicio de hemoterapia del Hospital Tornú, participó de un webinar sobre el tema fiebre hemorrágica argentina y vino entusiasmadísima, contagió esa motivación, y además sabíamos que las primeras noticias que venían de China y demás es que el tema del plasma de convaleciente estaba siendo evaluado para ver si podía realmente en forma efectiva ayudar a algunos pacientes con coronavirus. En base a eso, desde ese momento tuvimos la imagen de qué es lo que había que hacer, ¿sí? Teníamos que desarrollar un protocolo de investigación para la obtención y la utilización de plasma de convalecientes como tratamiento experimental en estos pacientes. Yo visualizaba que, llegado el momento, los pacientes recuperados iban a querer tratar de aportar algo por la epidemia, iban a tener una voluntad bastante fuerte de poder donar, de poder hacer algo para ayudar con esto, y desde ya, desde el punto de vista de los pacientes, que cualquier herramienta terapéutica con la que contemos podría ser importante. Nuestro hospital se diseñó y se construyó en épocas de la epidemia de tuberculosis, así que tiene una ventaja. Esta foto que ven es la del año 1935, pero es un hospital que tiene más de 100 años y que, como una ventaja, digamos, tiene un diseño pabellonado, con techos altos, habitaciones ventiladas, iluminadas, que era la concepción en ese momento de la tuberculosis, y que ahora nos dio algún tipo de ayuda para poder organizarnos y enfrentar esta pandemia, más allá de algunas cuestiones sólidas en cuanto al trabajo del equipo de clínica médica, de terapia intensiva y de los servicios de diagnóstico-tratamiento. ¿Sí? Un laboratorio que tenía biología molecular montada, una farmacia que funciona muy bien y un servicio de hemoterapia que está preparado para responder en determinadas situaciones. Lo que sabíamos en ese momento sobre el virus era que este virus muy particular tiene esas proteínas spike, que son las que se unen al receptor celular de la enzima convertidora
de angiotensina, y de esa manera se unía a la célula para después poder fusionarse las membranas celulares y descargar su material de ARN dentro de la célula para aprovechar esa fantástica maquinaria biosintética que tienen las células, tanto a nivel de ácidos nucleicos en el núcleo como de la síntesis de proteínas a nivel citoplasmático. Pero entonces, en base a esto, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales el plasma de convaleciente pudiera favorecer la evolución de los pacientes? Y bueno, hay 4 mecanismos postulados. Uno primero, que es la presencia de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Anticuerpos que se unen al lugar a la proteína de spike del virus y entonces evitan la unión con el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Esto puede ser demostrado con pruebas de neutralización, pero lo cierto es que estas pruebas son muy dificultosas, muy costosas, y quienes lo han hecho, la experiencia internacional, es que no hay una correlación directa entre la cantidad de anticuerpos neutralizantes y la cantidad de anticuerpos totales. No hay una relación directa también con un nivel de inmunidad y con el efecto terapéutico del plasma. Pero bueno, el tema de anticuerpos neutralizantes es uno de los mecanismos postulados y una de las formas en que pensamos en que se ayuda a nuestros pacientes. Un segundo mecanismo es que estos anticuerpos que se unen a las proteínas virales, por ejemplo a la del spike, son capaces de activar al complemento, que es una parte de la inmunidad más antigua y muy efectiva, y entonces de esa manera, con la activación del complemento, producir el complejo de ataque de membrana y de esa manera producir la destrucción de la partícula viral. Esta forma de inmunidad no puede ser medida con algún tipo de ensayo y en realidad, les cuento, es una apreciación personal y subjetiva, no soy un experto en la parte de inmunología, pero no sería el mecanismo más importante, ¿sí? El de la destrucción directa de las partículas virales por complemento luego de la fijación del anticuerpo. Sí, en la inmunidad hay un mecanismo mucho más importante, que es que una vez que se establecen inmunocomplejos entre los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y las proteínas virales, esos inmunocomplejos son tomados por las células presentadoras de antígeno, y las células presentadoras de antígeno son las que van a presentar el péptido viral a los linfocitos T ayudadores o helper, y a partir de ahí se produce toda una serie de señales intercelulares, mediadas básicamente por citoquinas, que van a ser las que van a definir cómo va a seguir la inmunidad hacia lo celular, hacia lo humoral o en una forma mixta. Y por último, un cuarto mecanismo de acción, que es que tampoco puede ser visualizado claramente o mesurado a través de un ensayo, pero que es, en teoría, y por lo que conocemos de inmunomatología, quizá de los más potentes, ¿sí? Los anticuerpos que se fijan a la célula infectada, a proteínas virales que se expresan dentro de la superficie celular, sirven como una marca, una boya, un anclaje, un sitio para que pueda ser reconocido en forma específica por células de la inmunidad que se llaman asesinas naturales, que son las células natural killer, y estas células inducen a la apoptosis celular de esa célula infectada, y de esta manera cortamos el ciclo celular. Entonces, en base a estos antecedentes, ¿sí?, de la utilización del plasma de convaleciente y de tener una explicación, por lo menos en lo teórico, de cuáles serían los mecanismos de acción para favorecer la inmunidad frente al SARS-CoV-2 en estos pacientes, fue que empezamos a trabajar en nuestro protocolo. Allá por fines del mes de abril, se publicó en una revista muy importante canadiense sobre clínica médica este trabajo, en donde era una guía, ¿sí? Era la primera vez que teníamos una guía basada en la evidencia para guiarnos con el tratamiento
de los pacientes de coronavirus severos o no. Y cuando empezamos a ver la guía, que mencionaba diferentes formas de tratamientos, entre otros el tema del plasma de convaleciente, nos encontramos con digamos, cuestión negativa, ¿sí? Que decía que no se recomienda la utilización de plasma para los pacientes con COVID-19 severo, ¿sí? Siendo esta recomendación de carácter débil. Esa fue la primera noticia y así lo tomamos y tuve la curiosidad de empezar a ver, de analizar cuál era la evidencia, un poco de sesgo. Yo ahora estoy haciendo una especialidad más que se llama evaluación de tecnologías sanitarias, en donde tenemos algunas cuestiones de metodología, de todos los trabajos, tener que trabajar directo con los resultados y establecer nuestras propias presentación de las tablas de resumen de hallazgos. Y empecé a sospechar cuando vi que todo el tema de plasma convaleciente tenía únicamente dos bibliografías, dos citas bibliográficas. Fui a buscarlas y me encuentro que la primera era del 2004 de Hong Kong en pacientes con SARS y además pacientes pediátricos, en donde se usaba plasma de convalecientes junto con una dosis continua de metilprednisolona. Por supuesto, esto no nos ayuda en nada en el problema en el que estamos ahora. Fui a buscar la segunda bibliografía que figuraba en esa guía canadiense, y bueno, por lo menos esto se trata de una revisión sistemática y metaanálisis, pero lo dice ya desde su título, basado en evidencia en otras infecciones virales respiratorias severas. Analizando lo que dice, bueno, en la forma de expresar los datos que tiene el metaanálisis, vemos acá desde el punto de no efecto hacia la izquierda tenemos a favor del efecto del plasma, hacia la derecha en contra del efecto del plasma. Podemos ver que la tendencia es favorable, pero insisto, acá se dan dos cosas. Por un lado, como la evidencia, si se fijan, primero, bueno, el tipo de outcomes que están siendo valorados, que no son duros como mortalidad, pero además trabajos, miren, 2013, 2017, 2019, se basan en cosas antes de que fuera descubierto el COVID. Esto se llama que esta evidencia es indirecta, y esto de que toque el punto de no efecto se llama imprecisión de la evidencia. Con lo cual, esta guía, ¿sí? Más allá de no darla, el consejo que nos dice es lo más importante, no crean lo que dice, analizar muy bien, porque no necesariamente porque tenga buena metodología o sea publicada en una revista de renombre o prestigio, nos está diciendo lo que nosotros necesitamos. Tengo un problema para que se me avance la presentación. No, ahí lo logramos. La intención no es aburrirlos con el tema de ver todo lo que se ha publicado y cuál es la evidencia, pero sí les hago esta recomendación, ¿sí? De la Fundación de la Cooperación Cochrane, la revisión sistemática continua, ¿sí? Esto es realmente una novedad. Es una revisión sistemática que va a resultados de nuevos trabajos que aparezcan. Como vemos, los objetivos de esto es mantener un asesoramiento de emociones. Vamos a tenerlas traducidas. Nos dice entonces la revisión sistemática. No se sabe si el plasma de las personas que se han recuperado de COVID-19 sea un tratamiento efectivo para las personas certeza si el plasma de convaleciente influye en el número de efectos adversos graves, y que los hallazgos relacionados, por un lado, con el plasma de convalecientes, pero también con la progresión natural de la enfermedad y con otros tratamientos que recibían los participantes. Es decir, la situación hasta el momento nos brinda la evidencia. Siempre
Al igual que con los fármacos, con los tratamientos nuevos, una referencia es qué nos dice la FDA. ¿Sí? Acá hubo toda una controversia, no sé si algunos están al tanto de la carta abierta que dirigió Eric Topol, un cardiólogo, investigador, el director de Medscape, en donde denunciaba que la FDA, por presión política de la administración Trump, había recibido presiones y que la forma en que presentaban los datos era hasta deshonesta y que debían renunciar los directivos de la FDA. Lo cierto es que la situación en los Estados Unidos, les recomiendo esta página, Youth COVID Plasma, que es donde está centralizado el protocolo de la Clínica Mayo, en donde les voy a resumir qué es lo que pasó en realidad. ¿Sí? Desde ya es muy importante porque nos da información de más de 2.700 hospitales y en donde hasta el momento se transfundieron con plasma de convalecientes más de 100.000 pacientes. Este es un estudio observacional, ¿sí? No es un estudio randomizado, aleatorizado, es decir, que busca un nivel de evidencia alta desde el principio. Pero les cuento, pónganse en esta situación. Paciente en Estados Unidos con COVID, que se siente mal, es internado en una institución y cuando el médico tratante les da las opciones de su tratamiento, dice, bueno, quiero probar, por más que no esté ampliamente aceptado, tampoco me dan muchas mejores opciones, transfúndanme con plasma, ¿sí? Entonces los médicos tenían más de una opción y una era decirle, bueno, si usted quiere participar en un ensayo de investigación, además tiene que firmar todo este consentimiento informado, pero sepa que usted va a ser randomizado y que puede ser que no reciba en forma efectiva el tratamiento. Frente a esto y sabiendo que si decían que no, si no firmaban ese consentimiento informado, igual iban a ser transfundidos con plasma de convalecientes, la gente no elegía ser incluido en estos protocolos y sí en este protocolo de acceso extendido o acceso ampliado que dio la FDA, en la cual en forma segura iban a recibir el plasma. Y lo que hizo la gente de la Clínica Mayo es tratar de recopilar todos los datos, insisto, desde el punto de vista de una investigación observacional, pero en la cual también cuando se dan determinadas situaciones es generador de evidencia, ¿sí? Ya que si bien esto fue dedicado básicamente a estos datos para establecer la seguridad del plasma de convaleciente, los datos cuando se encuentra una curva de dosis respuesta o cuando el número de pacientes es muy grande, refuerza la calidad de la evidencia, aunque se trate de un estudio observacional. Estas fueron una de las primeras publicaciones de este trabajo de la Clínica Mayo, en donde fueron muy detalladas el reporte de los eventos, ¿sí? Básicamente de los eventos adversos serios, en donde vemos acá que aparecen mortalidad, la sobrecarga circulatoria, una entidad que se llama TRALI, de la cual ahora vamos a hablar, y las reacciones alérgicas severas. Pero bueno, la descripción de lo que había pasado con un grupo tan alto de pacientes que habían sido tratados con plasmas nos daban los datos básicos como para que esto era, por ahora y con la evidencia que tenemos, lo que los médicos tenemos que hacer para ayudar a estos pacientes. Parte de las dudas que teníamos era, en ese momento, con qué nos íbamos a guiar, ¿sí? En ese momento no teníamos accesible la posición de hacer anticuerpos, sí habíamos hablado de hacer anticuerpos neutralizantes, mandando a la Facultad de Medicina, o poder hacer anticuerpos, que en aquel momento todavía estaba desarrollando el método el Instituto Leluar, pero bueno, lo cierto es que pasó el tiempo, yo tenía la confianza de que iba a ser así, que con el tiempo íbamos a disponer de test de anticuerpos, y de hecho tenemos en el mercado test que tienen antígenos recombinantes de la proteína Spike, inclusive incluyen el sitio específico de unión al receptor de
de la enzima convertidora de angiotensina, y también otros reactivos que tienen anticuerpos contra las proteínas de la nucleocápside viral, ¿sí? Con lo cual, contar con eso, y esto nos guía en las decisiones de, ya lo vamos a ver, pero de a qué donantes nos conviene extraerles el plasma, cuál es el plasma que tenemos que transfundir, y también ciertos criterios de cómo debemos transfundir a los pacientes. Por suerte, ahora poseemos más de un método para hacerlo. El test IDAR ha sido aprobado por ANMAT y es de amplia difusión. Y acá vemos cómo las titulaciones que se expresan en el IDAR tienen una correlación con los RP de las pruebas de anticuerpos que se hacen con diferentes tecnologías, acá la de ABO-NITI, como también la que pusimos en el hospital de Architect, y hay una correlación directa entre esos RP y los títulos que nos dan los anticuerpos de COVID-AR. Y de esa manera podemos guiar los tratamientos. Lo otro que sabíamos es que contamos con la tecnología para poder fraccionar a la sangre y poder obtener los elementos que querramos de cada una de las series, ¿sí? Tenemos la experiencia de las aféresis terapéuticas, de las aféresis también en donantes para la obtención de plaquetas, pero en las aféresis terapéuticas, pues nosotros podemos decidir si al paciente le sacamos, depende de su patología, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, como en el caso de algunas leucemias. Podemos obtener las plaquetas en pacientes para removerlas con trombocitosis esencial, o en donantes para utilizarlas para ser transfundidas, y las plasmaféresis en un gran número de patologías, desde la púrpura trombocitopénica trombótica, patologías neurológicas como el Guillain-Barré, miastenia gravis, en donde nuestra experiencia es poder obtener remover el plasma de estos pacientes en grandes volúmenes. Plasmática, normalmente 1,5 bolemia plasmática por cada uno de los procedimientos. Estos procedimientos de aféresis, hay una gran división entre la tecnología de flujo continuo o de flujo discontinuo. Esta es nuestra vieja Cove Spectra en la sala de terapia intensiva del hospital, que la estamos usando hasta hoy en día. Estamos esperando contar con una tecnología más moderna a la brevedad. Lo cierto es que cuando pacientes que se han rehabilitado de la enfermedad quieran hacer su donación, bueno, existen diferentes tecnologías y deberán preguntar las características de cuál es la que van a utilizar cuando ustedes accionen. En general, la tecnología de aféresis no tiene ningún filtro, sino se basa en la centrifugación, ¿sí? La sangre anticoagulada entra, este es el ejemplo del bol de flujo discontinuo. Por centrifugación se van separando por los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas, y nosotros pasamos a obtener lo que necesitamos y lo que queremos. Es mucho más difícil cuando queremos obtener plaquetas puras o algún elemento leucocitario puro, ya que las zonas del Buffy Coat siempre tienen alguna forma de contaminación, digamos, con glóbulos rojos, con plaquetas o con glóbulos blancos, pero en el caso del plasma, simple poder obtener grandes volúmenes de plasma por plasmaféresis y lo que tenemos sobre las fuerzas de la centrifugación, y esto que es muy importante, que es conocer los diferentes coeficientes de sedimentación de los diferentes elementos sanguíneos. La metodología de aféresis de flujo continuo utiliza un cinturón en donde se produce la centrifugación y la separación de los componentes de la sangre anticoagulada ingresa al cinturón y después se separa y podemos obtener en forma separada cada uno de los componentes y elegimos cuál vuelve al paciente y cuál es la que nos quedamos, en este caso el plasma. El secreto en esta cuestión está en que la sangre hay que anticoagularla y utilizamos anticoagulantes que tienen la posibilidad de ejercer su efecto únicamente in vitro, no in vivo, no afectan la coagulación del donante.
Eso es una primera cuestión de seguridad muy importante. ¿Y cómo estamos seguros de esto? Bueno, porque antes del año 1914, el doctor Luis Agote, usando criterios de bioética de la época, él se inyectó, ¿sí?, el citrato para demostrarse a él mismo y a los demás que era lo suficientemente seguro como para poder obtener sangre citratada. Esta imagen que es conocida como la de la primera transfusión de sangre citratada en el Hospital Rawson en el año 1914, en realidad es la primera donación. ¿Sí? Este no es el paciente, sino es el jefe de maestranza del Hospital Rawson, que fue el primer donante que tuvo el doctor Agote en aquel momento, y bueno, más de 100 años de experiencia clínica trabajando con hemocomponentes anticoagulados con diferentes formulaciones del citrato, nos han demostrado una seguridad que nos permite poder utilizarlo en los donantes. Hay sí una reacción adversa muy frecuente, ya que el citrato actúa siendo quelante cálcico y entonces el riesgo de hipocalcemia siempre está presente, pero en los volúmenes, como les decía, los volúmenes habituales en plasmaféresis superan el volumen plasmático total, y en algunas reconexiones celulares a veces se procesan varias volemias. Ahí sí hay un riesgo un poco más importante de la aparición de hipocalcemia. En los donantes solamente, y especialmente un poco más, digamos, cuando se usa flujo discontinuo, el tema de las parestesias periorales es lo que más frecuentemente aparece, pero es un efecto manejable, totalmente, es una reacción adversa suave, leve, y no trae mayores problemas para el donante. Entonces, más o menos resumiendo qué es lo que queremos hacer, sabemos que los sobrevivientes de COVID-19, ¿sí? ¿Me quieren comentar algo? ¿Se me escucha? No, 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 doctor, fue una interrupción Ah, bueno, involuntaria, pareciera. Yo bueno. lo ahora. Disculpas. No, por favor. Me viene bien tener un monitoreo también. Me falta verle los ojos al auditorio por ahora. Les decía, básicamente sabemos que los que pasan por la enfermedad, luego de recuperarse, les extraemos el plasma. Ese plasma es sometido a una serie de análisis clínicos. En realidad esto es falso, porque lo hacemos antes de la extracción, ¿sí? Todos los estudios en donantes, tanto de anticuerpos anti-COVID como de serología para las enfermedades transmisibles por transfusión, se realiza antes de la extracción, y una vez que obtenemos el componente es transfundido en dosis de 200 o 400 mililitros a los pacientes, y depende de la evolución clínica y, como les decía ahora, incorporando también cuál es la titulación de anticuerpos, vemos si los pacientes necesitan a la aplicación de una dosis más o no. Un tema que me parece importante es qué decirles a la gente que quiere donar sangre. Y la primera referencia es cuáles son las directivas del Ministerio de Salud de la República Argentina, en donde nos dice que pueden donar por aféresis. Eso lo aclaro porque ha habido algunos protocolos iniciales en donde no se hacía por aféresis, y eso la verdad es que no está bien, dejando el tema, pero bueno, los pacientes recuperados después de 14 días de estar sin síntomas y contando con una prueba para COVID negativa, para COVID-19, pueden donar. Y nos dice también que los potenciales donantes no deben tener antecedentes transfusionales y deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Ese es un tema que ahora vamos a revisar, ¿sí? Porque más allá de lo que nos diga el Ministerio, en nuestra especialidad siempre nos fijamos mucho cuáles son las indicaciones de la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Les recomiendo esta página, está en español también disponible y tiene preguntas frecuentes, información. La verdad es que a quien le interesa puede saciar sus dudas en esta página, y nos dice, por ejemplo, que cada cuánto pueden donar esos donantes. Bueno, la recomendación es que de la Asociación Americana de Bancos de Sangre dice que cada 28 días, pero que en algunos lugares se está haciendo cada 7 días y por un periodo de 28 días, y dice que su sitio de donación puede ser capaz de proveerle más información. Lo cierto es que en diferentes protocolos esto puede variar.
nosotros creemos que ya había una frecuencia que ya estaba comprobada, que no afectaba a los donantes, sacada de los donantes de plaquetas, que es no más de 2 veces en la semana, no más de 5 veces en el mes, no más de 24 veces en el año. Y en cuanto a la elegibilidad para donar, habla de, como la ABB habla de estar libre de síntomas por 28 días. De esa manera uno puede donar sin ningún estudio, pero aclara que también en algunos centros, y es el criterio que hasta el día de hoy dice el Ministerio de Salud de la República Argentina, que se puede hacer la donación luego de los 14 días de desaparecidos los síntomas, si es que se hace una prueba para COVID-19. ¿Sí? También nos dice, y acá vamos al tema de, la gente pregunta, ¿y por qué si tuve un embarazo, por qué si tuve un aborto, no puedo donar? ¿Sí? Los criterios dicen básicamente que, bueno, hay criterios generales de la donación de sangre que deben cumplirse. No es tan así, porque en realidad nosotros preguntamos algunas cosas como si en el último mes estuvo en contacto con alguien con alguna enfermedad y efecto contagiosa, o si en los últimos 6 meses estuvo internado, y por supuesto esto no se cumple y no es tomado para esto, pero acá explica por qué, ¿sí? Las donaciones de mujeres que han estado embarazadas solamente pueden ser utilizadas si primero se hace pruebas adicionales para anticuerpos anti-HLA para prevenir el TRALI. ¿Sí? El TRALI, que es una reacción pulmonar aguda relacionada con transfusión y que, como si me van a permitir, les voy a contar un poquito del TRALI para que me entiendan. Les voy a presentar a don Mark Popovsky. Este es el inventor del TRALI, ¿sí? Y es así literalmente. La primera publicación que hubo en los años 80 sobre TRALI, el primero en mencionar esta entidad fue Mark Popovsky, que es el autor del libro de reacciones transfusionales de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, es decir, que tiene la data recolectada de todos los Estados Unidos y otras partes del mundo en cuanto a efectos adversos a la transfusión, y nos dice básicamente que la verdadera incidencia del TRALI no se conoce, se dice una cada 75.000 transfusiones, como una mediana entre uno cada 1.200 y uno cada 190.000 que se ha reportado, pero lo que sí es indudable es que hay tipos de pacientes que son mucho más susceptibles. Básicamente, los oncohematológicos, como los que atendemos en el Hospital Tornú, y los pacientes que son sometidos a cirugía con circulación extracorpórea, como los que yo en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires veo habitualmente. Tenemos varios TRALIs por año, dado que, como les decía, la incidencia en estos pacientes es mucho mayor que en la población general. Básicamente se trata de una injuria pulmonar aguda, con hipoxemia, con toda una clínica, pero ¿cómo se causa? Y bueno, la cuestión principal pasa por la activación de los neutrófilos que está asociada con la transfusión. Las vías de activación de los neutrófilos son múltiples y la teoría fisiopatológica actual habla de los 2 golpes o de las 2 injurias, ¿sí? Primero una injuria que predispone, y luego la fusión, ya sea mediado por anticuerpos o no mediado por anticuerpos, favorece esa activación de los neutrófilos que va a producir un daño en el endotelio microvascular a nivel pulmonar. Lo bueno de esto es que los pacientes se recuperan, ¿sí? Por un lado, nosotros tenemos que mantener la oxigenación tisular del paciente. Necesitamos mantener los niveles de oxígeno en sangre. Para eso es una escala terapéutica, donde primero está el elevar la fracción inspirada de oxígeno. Si no lo logramos con eso, pasar a la ventilación mecánica. Si con eso no lo logramos, usar presión positiva al final de la expiración. Si con eso no llegamos a los datos de oxigenación que necesitamos, la siguiente etapa es el decúbito prono, que ha mostrado ser muy efectivo, y de hecho muchos de los pacientes en los respirados, en las unidades cerradas de COVID, están en decúbito prono. Y por último, la circulación, la oxigenación con membrana extracorpórea
corpórea, que en algunos centros donde está disponible tienen experiencia, como por ejemplo en el ICBA, es una cuestión casi rutinaria y aunque parezca compleja, hoy por hoy pacientes que están en ECMO pueden hacer ejercicio en bicicleta, ¿sí? Por ejemplo, los que están esperando trasplante cardíaco. Y lo que vemos es esto, ¿sí? Esto es clásica de la imagen radiológica de la radiografía de tórax en el trali, todos los campos pulmonares velados, y hay que mantener el soplo de oxigenación porque los pacientes mejoran a las pocas horas, ¿sí? Ya hace muchos años, en 1985, y se mantiene hasta la actualidad, Popovsky mostró que el 70%, que el 81% de los pacientes que tienen un trali a los 4 días están recuperados y que solamente un por debajo, alrededor del 20%, tardan más de 7 días en mejorar. Creo que con esto les di un pantallazo general, les agradezco la atención. A mí me gusta esta frase que dice que relacionado con todo lo que es efectos adversos, que dice que no existen rosas sin espinas, pero que igualmente el agua puede matarte. Y dejo entonces lugar a una parte importante de esta reunión, que es poder dar tiempo a preguntas y a que conversemos sobre el tema. Quedo a disposición de ustedes por cualquier comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá tengo una pregunta de Wendy Altamirano, que dice si se puede saber por qué a veces cuando se tiene la transfusión del plasma ya hecha en el paciente no se observa mejora. Se refiere a algunos casos. Bueno, hay varios factores. Algunos son individuales y no están del todo conocidos. El factor que sí conocemos tiene que ver con el tiempo de aplicación del plasma en cuanto a la aparición de los síntomas. Está demostrado que no sirve de mucho el transfundir a pacientes que ya están con muchos días de evolución, que ya tienen un daño pulmonar importante, ¿sí? Con trombosis de los capilares alveolares, con una situación que es bastante difícil de revertir, y también hay publicaciones actuales desde el estudio holandés, y esto ha sido repetido, y hasta lo estamos viendo nosotros también ahora en nuestro país. Hay una relación también con que es mucho más efectivo de convaleciente en pacientes que aún no han desarrollado inmunidad, en los que todavía no podemos detectar anticuerpos. En ellos, el aportarles los anticuerpos es mucho más efectivo, hay sugerencias de que es más efectivo. Esto coincide también con la evolución temprana, ¿sí? No tienen anticuerpos, tienen pocos días de síntomas, esas transfusiones serían las más efectivas, estamos tratando de observarlo y demostrarlo. En cambio, pacientes que ya desarrollaron anticuerpos y que tienen una evolución de muchos más días de la enfermedad con mucho más daño tisular, en ellos es mucho menos efectiva la transfusión de plasma, y esto es lo que hace que a veces no hagamos una segunda transfusión cuando detectamos que el paciente ya tiene títulos de anticuerpos. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, Wendy agradece la respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que quieran plantear? Pueden abrir el micrófono y preguntar, y si no, bueno, escriben. Yo lo que estaba pensando que igual detectar ese momento que justo conviene transfundirlo, ¿no? Al paciente. Sí, la experiencia, por lo menos que tuvimos en las salas en el hospital, las transfusiones en las salas de clínica, cuando el paciente todavía no cumple, no tiene los criterios para ser internado en terapia, cuando empieza a notarse que hay un agravamiento con un descenso cada vez de la PAFI, ¿sí? De la proporción entre Sí. la fracción de oxígeno a nivel de sangre y la fracción inspirada, ese es el momento, ¿sí? Cuando el paciente empieza a tener una mala evolución, pero estamos dentro de los primeros días de la evolución, antes de que se produzca un daño pulmonar severo y aún antes de que el paciente tenga la posibilidad de producir anticuerpos. Ese es el momento en donde, en lo que sabemos hasta ahora,
el momento para hacer la transfusión de plasma del convaleciente. Gracias, Silvio. Acá otra de las preguntas es, preguntan qué dosis, pero no, ¿cuántas serían las transfusiones que realizan por Sí, paciente? sí, eso varía con los protocolos. Es decir, aprovecho esta pregunta para decirles que hay cierta variabilidad entre los protocolos en criterios como, por ejemplo, si usted es una mujer que tuvo alguna gesta, es recuperada de COVID y quiere donar, a pesar de lo que dijimos que dice la Asociación Americana de Bancos de Sangre y a pesar de las recomendaciones del Ministerio, hay algunas instituciones que en su protocolo aceptan donantes con una gesta o hasta con 2 gestas. Esto tiene que ver con una probabilidad es decir, transfusiones, trasplantes, y gestas es el motivo en que nuestro sistema inmune está en contacto con un tejido no propio y puede alosensibilizarse al HLA, ¿sí? O al CMH, complejo mayor de histocompatibilidad. Y son esos anticuerpos anti-HLA los que tienen que ver con la fisiopatogenia del trali, con la activación de los neutrófilos. Pero es una cuestión de azar, en donde, por un lado, el trali es muy infrecuente, si bien hay que disminuirlo y la idea de todos los trabajos y demás es disminuir la incidencia de este efecto adverso que puede ser severo, que puede ser mortal, de eso no hay ninguna duda, pero también hay que valorar la situación de la pandemia y la disponibilidad de donantes. Si no tenemos otros donantes, hay instituciones que dicen, bueno, prefiero no desechar a casi el 50% de los potenciales donantes, que pueden ser las mujeres con 1 o 2 gestas, y utilizarlas como donantes de ese plasma igual, y los que mantenemos un criterio un poco más estricto, que tiene que ver, insisto, con lo que dice, por ejemplo, la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, con lo que dice la Asociación Americana de Bancos de Sangre, y con lo que dicen las mismas normas del Ministerio, en donde es preferible que no tengamos riesgos de alosensibilización al HLA de los donantes. No sé Bien. la pregunta inicial cómo venía y si la contesté. Sí, sí, contestaste otra más que había aparte. Lo que también preguntan es si el uso del plasma se está haciendo en contexto de ensayo clínico o como tratamiento compasivo. Los dos. Hay diferentes estudios en marcha, algunos incluso son aleatorizados, todavía no está la información sobre eso, y tienen ciego y tienen placebo, y hay otros estudios que son de acceso ampliado, en donde pasan a ser por definición estudios observacionales, y también hay instituciones que han aplicado el uso compasivo, ¿sí? En un primer momento el Ministerio de Salud estuvo en contra de esto porque lo que necesitábamos era tener información, tratar de hacernos de alguna evidencia, pero la presión de la gente, de los pacientes, de los familiares, hizo que se haya hecho, que haya protocolos de uso compasivo, y hay muchas instituciones que lo hacen de esta manera. Y sí, sí, es entendible. Después preguntan, ¿cuál es la concentración estimada de anticuerpos que se administran cada vez? No es fácil explicarlo por el del tema de cuáles son las unidades que utilizamos para estas concentraciones de anticuerpos, ¿sí? Como yo les mostré en primero, ¿qué anticuerpos son los que estamos midiendo? Hay una gran variedad, no es fácil hacer la detección y la cuantificación de los anticuerpos neutralizantes, tampoco parece ser imprescindible, y después podemos utilizar por titulación, ¿sí? Con un método que es el ELISA, del COVIDAR, que como les decía es un kit que salió muy, muy bueno, muy efectivo, que salió de las investigaciones del Instituto Leluar, con el que todos podemos contar, que tiene la cuestión de que no es automatizado y que la expresión de estas unidades de anticuerpos es en títulos. Mientras que hay una metodología automatizada que lo que nos da es una
razón de positividad, ¿sí? Digamos, y en realidad no se ha establecido, esto fue una discusión en una charla que tuvimos hace un tiempo entre varios especialistas, no hay un umbral, ¿sí? No podemos decir si tienen más de 3 DRP lo utilizamos, si tienen menos de 3 no. Eso es muy variable, depende de qué donantes tenemos y qué podemos conseguir. En general tratamos de utilizar a los donantes que tengamos disponibles con el mayor título posible. Si tienen 6, 7 DRP mejor, y se ha visto también cómo es un poco la evolución temporal. Los anticuerpos tienden a decaer en el tiempo, pero esa caída no es tan brusca y en general se considera un tiempo de una ventana de 8 semanas desde la desaparición de los síntomas como para poder que sean donantes y que los títulos de anticuerpos sean aceptables. Pero eso es muy variable, los tenemos que estudiar directamente. Lo que sí se vio es que muchos pacientes que han sido asintomáticos o oligosintomáticos tienen títulos de anticuerpos menores que los que han tenido una sintomatología más florida, pero esto tampoco es universal. Hay casos de pacientes que han cursado totalmente asintomáticos y que tienen títulos de anticuerpos elevados. Esto contesta la pregunta de Moni. Moni, ahí tu pregunta quedó contestada. Después hay otra pregunta que dice, ¿en qué caso de que haya un paciente recuperado de COVID, donde el caso fue leve y de recuperación inmediata, puede donar plasma? Sí, es lo que Sí, es un recién poco lo que está explicado. 14 días más una prueba negativa o 28 días libres de síntomas. Se hacen todo un tamizaje que incluye varias cosas, dentro de las cuales una es el título de anticuerpos, con lo cual se valora todo eso antes de citar al donante para el momento de la féresis, para el momento de la donación. Que insisto, si bien es un poquito más larga que la donación de sangre total habitual, es un poco más compleja, pero como son volúmenes pequeños los que se le sacan a los donantes para evitar tener que utilizar soluciones de reposición coloides como albúmina humana, que implican otros riesgos, para evitar todo eso se hace una extracción de voluminimos que no supera el 15% del total de la volemia. Hablamos una media de entre 600 y 700 mililitros por donante, que es lo que se hace, y eso con la tecnología de aféresis actual es un procedimiento bastante rápido. Entre una cosa y otra, no más de 40 minutos está terminado el procedimiento. Acá también otra de las preguntas es si se ha visto una relación entre la concentración RP del plasma transfundido y la respuesta del paciente. Es temprano para decirlo. Creemos que sí, creemos que es lo que se va a poder demostrar, pero es muy temprano y hay muchos factores que influyen al mismo tiempo y no podemos afirmar eso. Creemos que sí, pero no lo podemos afirmar todavía. Hay cuestiones individuales sobre el tema del receptor, cómo estaba el paciente, lo que te decía, si ya había empezado a desarrollar anticuerpos, si no lo hacía, cómo está su estado general de salud, de inmunidad. Todos esos son edad, comorbilidades, son todos factores que hacen que esta relación no sea tan lineal. Pero creemos que sí, igual justo con farmacéuticos vengo a decir esto, pero es como el título de anticuerpo es como la concentración de la droga para nosotros. Claro. Después también, acá es como que pregunta, asevera más, la evidencia del plasma es favorable. ¿Cuál es su impresión del plasma en el futuro con respecto al COVID? Si bien es favorable, creo que a medida que pase el tiempo vamos a encontrar alternativas más estandarizadas, más seguras. No sé qué pasará luego de la vacunación. Todos los que estamos en esto sabemos que estamos a la expectativa de que aparezca alguna publicación que nos diga esto no es seguro, o esto no es efectivo, o el suero equino es mejor, o la inmunoglobulina hiperinmune de origen humano es mejor y está disponible. Hay que ver varias cosas. Yo creo que tiene un tiempo de vida acotado, a que hoy no tenemos un tratamiento que demuestre ser superior, ¿sí? No tenemos una evidencia de alta calidad en el sentido a favor y no tenemos un efecto
masivo, ¿sí? Podemos llegar a ver que quizá con la experiencia veamos cuál es la población de pacientes en los cuales es más efectivo el plasma y algunas poblaciones en que recomendemos no utilizarlo. Pero lo cierto es que esto es muy variable y hoy no podemos cerrar ese tema y hacer una predicción de futuro absoluta. Bárbaro. Después preguntan, ¿por qué no se recomendaría la transfusión de plasma convaleciente que no es obtenido por aféresis? Bien, porque es muy traumático para el donante. Hay que hacer la extracción, esa unidad después tiene que ser transfundida, centrifugada, separados los hemocomponentes y volverle a transfundir los glóbulos rojos, bueno, tiene un resto también de plaquetas y de glóbulos blancos para obtener una pequeña cantidad de plasma, se somete al paciente a un procedimiento que es largo, que es un poco menos seguro, tiene que ver con la seguridad del donante. ¿Sí? El donante, en todo sentido, en cuanto a la donación de sangre, la primera premisa es que al donante no tiene que pasarle nada. Y se trata de extremar las medidas para brindarle la mayoría. Por eso les digo, no reponemos con albúmina, no reponemos con coloides, solamente utilizamos un anticoagulante seguro, solución fisiológica que es seguro, y la metodología de aféresis que utiliza descartables que son absolutamente estériles y que sabemos que no le van a traer ningún problema al donante. Por el tema de seguridad del donante, recomendamos la utilización. No solo es una recomendación a nivel universal, ¿sí? De hacerlo por tecnología de aféresis, sino en forma de lo que se llama plasmaféresis manual, que es algo que quedó en el pasado. Perfecto. Después otra de las preguntas es si el paciente es paciente trasplantado, si es que puede recibir plasma, y qué pacientes no podrían recibir estos tratamientos. Bien. Es difícil responderlo porque es muy variable los criterios de exclusión que tienen cada uno de los protocolos. ¿Sí? No es una cuestión uniforme. Por poner un ejemplo, dentro de nuestro mismo hospital, los criterios de inclusión de los pacientes de las salas de clínica no son iguales a los criterios de inclusión de los pacientes de las salas de terapia intensiva, de las unidades cerradas. Así que esto, hacerlo uniforme no es fácil porque existen existen criterios de exclusión, y en cuanto al tema del trasplante, no sería un motivo de criterio de exclusión per se, ¿sí? Más allá de, sí son pacientes graves para el tema de la enfermedad, ¿sí? Porque son pacientes que vienen con una terapia inmunosupresora que tampoco puede eliminarse del todo durante el curso de la enfermedad. Son pacientes, son pocos, de manejo muy difícil, pero no tienen per se, por el único antecedente de haber sido trasplantado, la contraindicación para la transfusión de plasma de convaleciente. Diferente es los donantes. Es decir, un paciente que se recupera, que había sido trasplantado y demás, no es incluido como potencial donante. No sé si fue claro. A ver, ¿considera que el suero hiperinmune equino es más efectivo que el plasma, debido a que el hiperinmune tiene una determinada concentración y contra un antígeno u epítopes determinados y no tan azaroso como parece ser la terapia con plasma? Sí, pero es una esperanza. Sí, creo en eso que se dijo, que es mucho más uniforme, mucho más mensurable el tratamiento, mucho más estandarizado, mucho más establecida la seguridad, pero bueno, hoy todavía no tenemos evidencia de eso y nos queda el tema de la disponibilidad. ¿Sí? Con el tiempo será disponible para todos, creemos, pero no en un primer momento, va a ser algo que va a estar limitado seguramente a expansión de los ensayos clínicos que se están llevando hasta el momento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, porque ya estamos llegando al final. A ver, acá hay una más. Dice, si una persona fue transfundida con plasma de convaleciente, ¿puede donar? Muy buena pregunta. Hay variables, pero la primera respuesta es no, ¿sí? En general, acá hay una contraindicación, pero en la cuestión general de donación
de sangre, ¿sí? No solo por el tema de plasma de convaleciente, es que quien haya recibido transfusiones no puede ser donante de sangre durante el siguiente año, ¿sí? Con lo cual este es un criterio de exclusión para la donación. En algunos centros pueden ser que no lo tomen, que hagan la excepción por el tema del que estamos hablando, pero si hay otros donantes, preferiría, por un tema de seguridad, que no sea quien recibió transfusiones de hemocomponentes en el último año. Esa es la norma general. Está bien. Bueno, no tengo, a ver, dice, ¿qué recomendaría sumar para tratar la La habilidad, hipercoagulabilidad? sí. Muy bien, este es un tema que supera esto, tiene que ver sí con el tratamiento del COVID, en donde desde el principio se vio un aumento de la tendencia trombótica y la trombosis tiene un factor muy importante en la fisiopatología. No tiene nada que ver lo que les hablé del anticoagulante en donación, ni nada que ver. En algún momento planteamos si alguna de las proteínas anticoagulantes que tiene el plasma, como proteína C, proteína S, no pudieran tener también algún rol terapéutico. Pero lo cierto es que lo que se vio hasta ahora es que los pacientes, dependiendo del riesgo trombótico de cada uno, son tratados con terapia antitrombótica. En las recurrencias, por ejemplo, la anticoagulación es una indicación, y en la mayoría de los pacientes se hace profilaxis y se ha cambiado la dosis profiláctica. Por ejemplo, hoy los pacientes reciben enoxaparina y algunos pacientes reciben una dosis intermedia, que no es ni profiláctica ni anticoagulante de enoxaparina, pero es una dosis mayor a la que utilizábamos habitualmente como profilaxis. Esto, insisto, supera un poco el tema de la charla de hoy, pero la terapéutica antitrombótica es parte del cuidado estándar de los pacientes COVID, de eso desde ya. Bárbaro. Bueno. No sé si queda alguna otra pregunta, acá en el chat no hay ninguna más. Son todos agradecimientos por la charla, así que bueno. Espero, bueno, por un lado, espero haber estado de acuerdo con los tiempos, ¿sí? Entre el Perfecto. balance de la exposición y el tiempo para preguntas y cumplir con eso. La verdad es que vuelvo a agradecerles la invitación y la oportunidad de participar, porque esto es algo que me apasiona, que es parte de mi formación profesional y que, como les decía, vivido en primera persona. Desde el principio pensamos que esto podía servir y hasta tanto no se demuestre lo contrario, vamos a perseverar en convencer a quien haya que convencer